Hola a todos, bienvenidos al nuevo capítulo de Mi Mejor Versión Podcast. Yo soy Isa García, soy su host y hoy tenemos una invitada especial que estoy súper emocionada. Es Alejandra Freile, es psicóloga clínica y aparte de eso es mi mejor amiga. Si escucharon el capítulo sobre mi relación con la comida, escucharon acerca de la persona, de esa amiga que yo tuve que gracias a Dios me introdujo a todo esto de la psicología, del desarrollo personal. Gracias a ella fue la primera persona que, digamos, me dio un contacto de mi primera psicóloga coach y poco a poco me ha ido introduciendo en este mundo. Nos hemos ido acompañando mutuamente en este proceso tan lindo y en verdad nada de esto creo que fuera posible sin ella. Lo primero de lo que le quiero preguntar, Ale, bienvenida, es que aparte de ser obviamente tu psicóloga y ahora ya practicas y todo, has hecho varios tipos de terapia. Desde la primera vez me parece que tenías 16 años. Entonces me encantaría que nos cuentes acerca de tu experiencia a través de todo este tipo de terapias, cómo ha sido para ti, para qué te ha servido y tú más o menos cómo lo has vivido desde tu experiencia. Hola con todos, qué gusto de estar aquí. Estoy súper emocionada de esta primera entrevista con la Isa. Como les contó la Isa, bueno, tenemos una larga historia de acompañarnos como spiritual bodies. Entonces, bueno, para responderte un poco tu pregunta, la primera vez que yo fui a un psicólogo, yo tenía 16 años y la verdad es que en ese entonces ni siquiera sabía bien por qué iba a un psicólogo. Solo me acuerdo que de un día a otro le dije a mi mamá, quiero ir a un psicólogo porque me estreso mucho. Y mi mamá dijo, bueno, me parece bien. Y me recomendaron a alguna psicóloga y fui, y ella hacía terapia cognitivo-conductual. Este tipo de terapia es hoy por hoy la más estudiada científicamente, o sea, la que más evidencia tiene y es la que más se usa en Estados Unidos porque está comprobada médicamente y es súper eficiente. Sin embargo, es una terapia que va súper al grano y trata los problemas de una manera bien cruda. O sea, el psicólogo te hace hablar de qué piensas, qué pensamientos te vienen a tu cabeza, cómo podemos cambiar esos pensamientos. O sea, es bien como al día de hoy, no profundiza en cosas del pasado. Entonces yo fui donde esta psicóloga y yo no sé si estaba lista para hablar o no me gustó ese tipo de terapia, no era muy mi estilo, entonces no me fue muy bien. Fue una experiencia, la verdad, corta y no fue algo que o sea, de ahí no salieron muchos frutos. Eso fue cuando yo estaba como en quinto curso. Después me gradué, me fui a la universidad y bueno, tuve ahí una serie de problemas que ya les contaré más adelante, pero el hecho es que regresé a Ecuador y empecé a ir a una psicóloga que hacía terapia de hipnosis profunda. Esta terapia fue algo que me cambió radicalmente mi vida. La verdad es que sentí un antes y un después a partir de esa terapia. Hice esa terapia por más o menos 1 año y medio y es una terapia, bueno, la hipnosis es una técnica, pero el tipo de terapia que hacía esta persona era bastante psicodinámica, o sea, eso significa que exploras el pasado y vas sanando etapa por etapa desde tu inicio de vida hasta el día de hoy. En ese sentido sería como parecido a lo que yo hice con el Diego. Exacto. El Diego también hace terapia de hipnosis profundo con la misma técnica que hacía esta persona de la que te cuento. No sé si quieres que les cuente un poquito cómo funciona la terapia. Sí, yo hablé de esto un poquito en el capítulo que les digo sobre mi experiencia, digamos, con la hipnosis y Diego se llama la persona con la que yo hice ese tipo de terapia, pero obviamente cuéntanos, yo creo que la que tú hiciste fue un poquito diferente y más que nada, ¿cómo fue tu experiencia y para qué te sirvió? ¿Cómo lo viviste? Esta terapia, tú vas año tras año en tu vida sanando las experiencias que tuviste. Entonces, la primera sesión empiezas en el día de hoy. Hoy día, este año de tu vida, me invento, 30 años, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando este año? Después, la siguiente sesión vas un año atrás, el año 29. La siguiente sesión vas del año 28. Y así sucesivamente hasta el útero. Entonces, vas recogiendo toda tu vida cronológicamente, pero de manera inversa.
y vas sanando todas las cosas que están ahí sueltas y que se han grabado en tu subconsciente. Obviamente hay unos años que te demoras más, ¿no? O sea, por ejemplo, si tuviste un año súper difícil a tus 15 años, capaz que ahí te quedas 3 sesiones. O sea, la idea es realmente sanar cada año, cada año, cada año, cada año. Y cuando tú vas abriendo estas cosas, o sea, se abre un abanico de temas que tal vez nunca te habías dado cuenta, pero por eso después en tu vida empezaste a tener ciertos tipos de problemas, cierto tipo de relaciones, eh, empezaste a traer siempre las mismas situaciones. Entonces, esa es un poco la idea de esta terapia. Ese es como que el mecanismo por el que funciona, pero la hipnosis es un estado de conciencia en el cual la terapeuta a la que yo fui utilizaba para facilitarte tus recuerdos. Son como que dos cosas separadas. Ya. O sea, tú entras en hipnosis para poder hacer ese tipo de terapia. Ajá, ella te inducía la hipnosis y hacía esa terapia que te digo que era cronológica. Podrías hacer esa terapia cronológica inversa sin estar en hipnosis, pero ella usaba hipnosis para que sea más fácil sacar cosas del subconsciente. Ya, ok. Entonces en eso, por ejemplo, me equivoqué yo hablando en el capítulo anterior, pero en ese sentido, ¿en qué año empezaste para atrás y más o menos para qué te sirvió? A ver, yo fui cuando tenía 18 años, entonces empecé en el año 18, obviamente. Ese primer año, me acuerdo, o sea, bueno, esas primeras sesiones que se trataban del primer año, para mí fueron súper enfocadas como en desahogar lo que me estaba pasando en ese momento de mi vida, porque era el presente, y yo quería hablar de eso y quería hablar de eso. Y me acuerdo clarito que yo le insistía a la psicóloga de que hablemos más de ese año, que era como que no, pero también me está pasando esto y también me está pasando esto. Y ella me decía como, sé paciente, ya vamos a ir para atrás y todo va a tener sentido. O sea, ella lo veía mucho más claro que yo, ¿no? Para ella era obvio que me invento, capaz que en mi año 5 de vida era la raíz del problema de lo que se me estaba pasando hoy día. Pero yo estaba como que enfrascada en que no, que era este año el problema. Entonces, una vez que ella como que, no es que me forzó, pero me recomendó que sigamos haciendo año tras año para atrás, todo se iba juntando. O sea, era como que el rompecabezas se iba armando y yo iba entendiendo que las cosas del pasado afectaron mi día de hoy mucho más de lo que yo pensaba. Y bueno, yo no es que solamente hice 18 sesiones, porque como te digo, habían años que me demoraba más, pero terminé de hacer todos los años y me di cuenta que me faltaba. O sea, había tantos temas que yo quería cubrir, que yo quería más, quería más. Entonces ella me dijo, ¿por qué no hacemos otra vuelta? Entonces terminamos de hacer todo y volvimos a mi año, creo que ya estaba en el 19, por así decir, porque ya había cumplido ya un año más. Entonces otra vez estábamos haciendo de vuelta y ahí paré de hacer la terapia porque lastimosamente mi psicóloga se murió. Y fue una cosa súper repentina y yo sentí que me quedé huérfana más o menos porque ella para mí se volvió, o sea, un gurú. Pero también fue un aprendizaje, o sea, fue ya, ahorita ya tienes las herramientas, ya estás suelta en la vida, dale. Y bueno, volviendo a tu pregunta que me hiciste al inicio, solo para no dejar eso suelto, en qué tipos de terapias he hecho. Luego de la hipnosis, yo quería terminar, o sea, ya estaba tan enganchada en esto de hacer terapia, o sea, para mí era ya tan importante que yo empecé desesperadamente a buscar otro psicólogo. Entonces ahí fui donde Diego, que tú también fuiste, porque quería cerrar este proceso de hipnosis, porque tampoco quería quedarme, y cuando se murió mi psicóloga yo me quedé en el año 11. Entonces no quería quedarme suelta en ese año y quería como que un poco recoger todo lo que había aprendido. Entonces fui donde Diego y hicimos 2 sesiones de recogimiento. Igual a través de la hipnosis, él me indujo en un proceso de cerrar todas las capas de mi subconsciente que estaban abiertas, de los años que me faltaban, de los años que había trabajado y que quede como que todo encapsulado, que no quede abierto y floreciendo y que después yo esté por ahí, por la vida confundida. Después de eso me fui a otra psicóloga, que creo que tú también has hablado de ella, se llama Patty. Ella hace una mezcla de terapias. Ella creo que es psicóloga integrativa o holística, me parece, porque hace ejercicios de gestálticos, hace ejercicios de constelaciones familiares, hace mucho de meditación. Me acuerdo que en muchas sesiones me hacía meditar con un disco. También practica un poco de medicina natural, entonces te mandaba a tomar flores de Bach.
ella une bastantes conceptos. Entonces, para mí, esa etapa de mi vida, ese tipo de terapia me ayudó como a seguir el acompañamiento de mi crecimiento personal, pero yo como que con ella no profundicé muchos más temas. Simplemente era como seguir encontrando el sentido de mi vida, seguir encontrando el bienestar, etcétera. Y después, la última psicóloga que fui fue ya en la universidad, cuando yo ya estaba casi por graduarme de la carrera de psicología clínica. Te hacen hacer un montón de terapia dentro de la universidad, en clases, con tus compañeros, con tus profesores, pero también te obligan a ir a un psicólogo de cierto tipo de terapia para que tú conozcas ese tipo de terapia. Entonces yo me fui a una psicóloga que hace EFT, que es Emotion Focused Therapy. Este tipo de terapia es súper vivencial, o sea, es conectarte con tu emoción, sentir la emoción, verbalizar la emoción, sentir en qué parte de tu cuerpo sientes la emoción. Es bastante enfocada en las relaciones que tienes, o sea, siempre estás tratando de sanar, por ejemplo, la relación con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu novio, te hace tener conversaciones imaginarias con esa persona, o sea, es muy vivencial y creo que es linda porque te conecta con el sentimiento y no te quedas en la cabeza. Y yo a veces tiendo a quedarme mucho en los pensamientos, entonces era rico poder ir y sentarme y sentir. Entonces, después de esa, ya me gradué y ya empecé a ejercer como profesional y bueno, ahora tengo un acompañamiento que es más de supervisión que personal. Tengo un supervisor que me ayuda a entender los casos de mis pacientes, a ver yo cómo me siento, cómo se conecta con mi vida. O sea, yo creo que como psicólogo siempre es importante tener a alguien también con quien desahogarte y con quien seguir creciendo. ¿Cuál, o sea, regresando, porque recibí muchísimas preguntas acerca específicamente del tipo de terapia que hiciste con hipnosis, eh, ¿para qué crees que te sirvió? O sea, si nos puedes contar algún ejemplo o alguna cosa puntual, de alguna cosa que te hizo sentido, te hizo clic, porque yo creo que al menos para mí como yo lo viví, es que cada sesión era como clic, clic, clic de cosas que yo estaba viviendo en el presente, o sea, desde cómo me relacionaba mi mamá, cómo me relacionaba mis amigas, cómo me relacionaba, etcétera, y hasta ahora, desde que, o sea, la última sesión con el Diego fue antes de venir a Madrid en agosto, todavía siguen como apareciendo estos aprendizajes que se quedaron. Y me parece súper lindo como esas piezas de rompecabezas, y eso que ni siquiera yo terminé ni una vuelta, porque ya regresé. Eh, Me parece súper lindo como siguen haciendo como clic esas piezas y ganando sentido esas experiencias y como que los aprendizajes tienen, en mi opinión, como van más cargados. O sea, es como, no es solo una pelea con una persona cercana a ti, o no es solo otra pelea con alguna amiga, sino es como una oportunidad. O sea, es como una oportunidad para romper un patrón, es una oportunidad para pasar ese examen, por decirlo así. Uh-huh. Sí, es impresionante esa terapia porque es tan poderoso el ir año tras año. Porque, ajá, como tú dices, te vas dando cuenta de patrones que se quedaron ahí grabados. Por ejemplo, te vas un año hacia atrás y descubres cosas que pasaron en ese año que se quedaron grabados en tu cabeza de esa manera. Entonces, por ejemplo, digamos que estás trabajando tu año 6 de vida y tú en ese año viviste, digamos que un divorcio de tus papás. Y tú te acuerdas las peleas que tuvieron tus papás y que tú escuchabas que ellos se peleaban y no querías hacer bulla, porque decías, si yo hago ruido o si yo les interrumpo, les voy a molestar más y se van a poner bravos conmigo y quién sabe, capaz están gritando por mi culpa. Entonces después eso se quedó grabado en una capa de tu subconsciente, que decías, no tengo que molestar, no tengo que molestar porque ellos son problemas de grandes, yo no puedo alzar la voz y darles más problemas. Entonces eso se queda grabado en una capa. Entonces, tú después lo abres y te das cuenta que tal vez el día de hoy tú evitas decir las cosas. Digamos que tú te estás sintiendo súper frustrado por alguna cosa del trabajo o en tu relación, pero tú tienes un miedo a hablar y decir, o sea, te da miedo alzar la voz, te da miedo defender tus derechos, porque dices, yo no quiero causar más problema, no quiero causar más angustia, no tengo derecho, tengo que estar calladito, no voy a hacer bulla. Y eso te das cuenta que lo has repetido toda tu vida. Y ahí como que te hace clic, dices, por eso soy así, porque nunca quise molestar. Entonces en esta terapia, siguiendo con el mismo ejemplo,
hablas sobre eso, lo hablas a profundidad y te metes en ese niño de 6 años y desde la conciencia de hoy día, que obviamente es mucho más madura, te das cuenta que no tenía sentido que tú no hables, que tú sí podías hablar. Entonces tú tratas de cambiar, es como un reframing de tus pensamientos, decir, Una reprogramación. ajá, una reprogramación. Entonces tú te repites a ti mismo y dices, sí tengo derecho a hablar, mis comentarios sí son válidos. Cualquier otra frase que necesites, o sea, que tu subconsciente necesite, que no tenía antes grabada. Entonces en esa semana tú te vas repitiendo esta frase, te vas reprogramando para darte cuenta que sí soy válido, mis comentarios sí son válidos o sí puedo alzar la voz y eso se va grabando en tu subconsciente y poco a poco no es que de un día a otro cambia, ¿no? Hoy día puedes ir tal vez teniendo más comodidad para hablar o vas haciendo mini experimentos de alzar la voz, de decir lo que piensas, de que te escuchen y así. Entonces es chévere porque se conecta totalmente con lo que vives hoy día. O sea, es como que todo va teniendo sentido, de que las cosas que me cuestan hoy día es porque en algún momento de mi infancia se grabó así, por alguna situación que viví. Sí, yo creo que para mí la parte más linda era como respetar ese lado de las cosas que me cuestan hoy en día y verles como honrarles, más que Uh-huh. tratar de aplastarles o esconderles, sino era como, ah, mira, no alzo la voz. Por ejemplo, en el capítulo anterior les conté sobre el tema de ser Uh-huh. vaga, que tú conoces de izquierda y derecha, que porque de chiquita me decían no seas vaga y claro, ahora yo lo vivo en el día a día y claro, todavía me cuesta, hay veces en las que alguien me dice, pero ¿por qué no quieres venir? ¿O por qué quieres estar sola? ¿Por qué quieres estar ahí aburrida? Y todavía algo adentro mío es como que, hey, no me digas así, no es por eso. Pero de cierta manera ya no me tengo que poner a la defensiva, ya no tengo que reaccionar, sino puedo solo estar consciente de, no, esto es por algo que yo viví toda mi niñez. Ajá. Entonces es como que le respetas a ese lado, a esa sombra, por decirlo así, tuyo, de una manera mucho más linda. Es como que le abrazas de esa sombra en vez de tenerle ahí como escondida y que te cause vergüenza o que te cause miedo o que te cause malas emociones. Ajá, es como tú dices, honrar tu forma de ser de hoy día, entender de dónde viene y respetarla. Y ciertas cosas las reprogramas porque son de mal funcionamiento y ciertas cosas las dejas ahí porque te das cuenta que así eres y hay que respetar esa forma de ser. Es verdad, como que no es que todo se cambia ni se reprograma, sino solo lo que tú quieres reprogramar y cambiar. Lo que tú quieres y lo que tú eliges. Hay cosas que se grabaron de cierta forma y dices están bien, me funcionan. No tengo por qué cambiarlo. Así soy. Entonces es un proceso de autoconocimiento profundísimo, profundísimo, profundísimo. Y, y como tú dices, o sea, tú no diste una vuelta completa, pero te diste cuenta de cuánto funciona en esos años que hiciste. Ajá, y ni siquiera llegué como a las fases que son las más poderosas, que son como los primeros años de Los vida. primeros años. Y también otra cosa importante de esa terapia es que es súper enfocada en que tú eres 100% el responsable de tu vida y de tu crecimiento. Entonces, por ejemplo, esta psicóloga tenía una visión de que tú atraes absolutamente todo lo que te pasa en esta vida. Todo, 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 todo viene por algo, que tú lo atraes. Te voy a dar un ejemplo súper simple. Yo de chiquita tenía migrañas fuertísimas. Entonces yo me acuerdo, pero eran fuertísimas, o sea, que se me partía la cabeza y que vomitaba del dolor. Y eso estaba como en tercer grado. Y yo les veía a mis hermanos que iban a hacer cosas, iban a jugar, y yo tenía que estar acostada en un cuarto con las cortinas cerradas porque me estaba muriendo del dolor. Y yo decía, qué injusto. O sea, ¿por qué me pasa esto a mí? Qué injusto. Soy una niña, no debería estar sufriendo estas cosas. Y para eso, yo tengo un montón de hermanos. Tengo 9 hermanos y soy la novena. Entonces, para mí sí había un tema muy fuerte de querer atraer la atención de mis papás y muchas veces en mi vida sentir que yo no era querida. Y eso lo han sentido todos mis hermanos, porque con todos he hablado bastante. Porque obviamente son papá y mamá, no son unos pulpos que tienen 80 horas al día. O sea, y yo creo que en verdad como niños ese es un tema que la mayoría de personas tienen como algún tipo de herida o algún tipo de circunstancia en el que se queda esa tensión de papá y mamá, porque al final Exacto, es lo único que conocemos como definición de amor. O sea, no es que el exacto. papá y la mamá no eran buenos papás y mamás, sino es solo desde la percepción del niño. El papá y la mamá no son todopoderosos ni viven y respiran solo por ti. O sea, Ajá, o sea, es imposible
es que sea un mundo perfecto, ¿no? Y que el niño sienta que todo funciona a su manera. Pero bueno, yo siempre tuve este tema, ¿no? Y también el tema de no querer molestarles mucho a mis papás porque tenían suficientes problemas y también de querer llamar su atención y tener su cariño y todo eso. Y mis hermanos, los que me rodean, eran súper, ¿cómo te digo? Como súper high achievers, o sea, súper inteligentes, súper cultos, súper activos, todos montaban caballo, hacen deportes, o sea, bueno, tenían un montón de fortalezas y yo en mi cabeza de niña no tenía fortalezas, ¿no? Ojo, aquí, por favor, quisiera aclarar que era la abanderada del colegio, como que straight A's, 100 en todas las clases, como que la más inteligente, pero yo creo que simplemente tú no lo veías de esa manera, pero obviamente no es que eres una ovejita negra, porque para nada, o sea, nada que ver. Ajá, claro, pero en mi mente de niña yo era la oveja negra, pero 100%, o sea, no había duda, no había duda. Entonces, bueno, mi mamá siempre sufrió de jaquecas súper fuertes por el cansancio, porque ella dice que le empezó en su séptimo hijo, que ya no daba más con su vida de tener que cuidar tantos hijos y no dormía, y mi hermano, el séptimo, tenía reflujo, entonces mi mamá no dormía, entonces ella empezó a sufrir de vértigos y de jaquecas. Entonces, bueno, yo, esta niña, no sé qué pasó dentro de mi cabeza, pero mi subconsciente dijo, tú para parecerte a tu mamá y para llamar su atención vas a tener jaquecas. Wow. Entonces yo creé estas migrañas, que al final yo no tenía ningún problema neurológico ni nada, era una cosa psicosomática. Yo tenía unas migrañas que me querían morir del dolor porque era mi forma de que mis papás me cuiden, de que mi mamá se meta en el cuarto oscuro conmigo, a mimarme, a ponerme toallitas frías en la cabeza, a decirme que todo iba a estar bien, y le tenía por 1 o 2 horas sentada al lado mío en la cama, mientras mis hermanos estaban haciendo cualquier otra cosa, y mi mamá me protegía y decía, no hagan bulla, que Alejandro está con dolor de cabeza. Entonces para mí era mi hora de amor y mi hora de atención. Entonces yo decía que injusto, pero después haciendo la terapia yo lo necesité, yo quería que mi mamá me cuide. Entonces ahí reprogramas y te das cuenta, no es necesario tener una migraña para que mi mamá me cuide. Entonces ahí dices frases como mi mamá me ama por como soy, o mi mamá me ama sana, mi mamá me ama perfecta, o cosas así que te vas dando cuenta que no necesitas ser un enfermo para que tu mamá te ame. O cosas de ese estilo, ¿no? Es un ejemplo súper tonto, pero de esos hay un montón. Suena súper tonto, pero no es, o sea, así es con todo. O sea, Así es con todo. Así es con todo y las cosas que te vas dando cuenta y las cosas como lo que yo digo de ser vaga, o sea, puede ser algo que suene súper superficial, pero al final es algo de defender tu forma de ser, defender aceptar la forma en la que tú te recargas, la forma en la que mejor tú funcionas con tu energía, o sea, no es tan cualquier cosa, por más que suene superficial, esa era la raíz de tu relación con tu mamá. Ajá. O sea, que más importante no puede ser. Y es súper interesante porque te vas dando cuenta que todo en tu vida lo atraes y lo hiciste por algo, por una razón. Entonces, ese ejemplo que tú dices antes, que yo era todo 100, todo straight A's, también era un poco por eso, o sea, porque yo quería llamar la atención a mis papás, yo quería ser perfecta para ellos, yo quería ser competente con mis hermanos, yo quería como que sentirme worthy. Y tal vez si yo hubiera nacido en una familia de 2 o 3, hubiera sido más tranquila, más... no, digamos, no me hubiera sacado tanto la madre en clases y ese tipo de cosas, pero... Sin ser tan exigente. Tan perfeccionista. Pero todo se va dando por tu situación y por cómo vas creando sus patrones mentales del mundo y de lo que necesitas, cómo quieres que te atiendan, cómo quieres que te des amor, etc. Con respecto a esta terapia, ¿cuál crees que es la persona que se beneficiaría o no de hacer este tipo de terapia? Porque yo creo que lo que más hay, claro, yo me acuerdo de cuando yo te pregunté, porque yo hice este tipo de terapia después de verte a ti hacerla, porque me interesó tanto y yo te pregunté a ti y tuve la suerte de que tú, claro, no solo estudiabas eso, sino tenías de experiencia, me pudiste explicar y todo, porque yo en mi cabeza me sonaba la cosa más como rara, extraña, sentía que me iban a ir a hipnotizar, que iba como a quedarme ahí dormida en un sillón y me iban a sacar cosas que yo no sabía que estaba diciendo, o que me iban a abrir ahí una caja de Pandora que quién sabe qué iba a salir, y obviamente no pude estar más equivocada, porque es la cosa más, o sea, lo que a mí me encanta es que tú guías y tú defines todo acerca de esa terapia, o sea, lo que tú quieres hablar, hablas, lo que tú te acuerdas, y es súper como dirigida por ti misma. Pero hay muchos mitos acerca de lo que la gente piensa o percibe que es la hipnosis.
Ajá. A ver, te voy a responder por dos lados. Por un lado sobre los mitos y por otro lado quiénes se beneficiarían. Sobre los mitos de la hipnosis, como tú dices, a ver, inducir a alguien en hipnosis lo puede hacer una persona que aprenda un curso, no tiene que ser psicólogo, ¿no? Es un estado de conciencia en el que tú entras, es hipnotizar, o sea, lo hacen los magos, por ejemplo. Eso no quiere decir que sea un psicólogo, pero es una técnica que puede ser usado por un psicólogo para facilitar la terapia. Ya. Entonces, sí es necesario ir a una persona que sea súper buena en eso y que esté súper preparada, porque una persona cuando está en estado de hipnosis sí es fácilmente sugestible, no sé cómo se Ujú. dice. Vulnerable. Eh, Ajá, o sea, estás como que abierto todo tu subconsciente. Entonces, como tú dices, es súper autoguiado, pero porque a la persona que tú fuiste al psicólogo era súper responsable y sabía cómo manejarlo y no se metía mucho. Ya. Entonces, él simplemente te va haciendo preguntas para facilitar que tú vayas sacando, pero no te dice cosas como un psicólogo normal te dice cuando tú tienes una conversación sentado en un sillón viéndote de cara a cara. Ujú. No te dice yo creo que esto debería ser así o debería ser esto, sino que solamente permite que tú vayas hablando y sacando cosas y te guía con preguntas y te dice hacia dónde quieres ir y de dónde sale esto y qué hay detrás y preguntas de ese tipo. Entonces, no es verdad que te van a hipnotizar y hacer que tú digas cosas que no quieres decir. Tú vas a estar en control. O sea, realmente vas a estar en control Sí, nunca y pierdes vas el a hablar de los... control, o sea. Nunca pierdes el control. Nunca pierdes el control para nada. Bueno, en todo caso, importante aquí saber que obviamente hay que elegir un profesional responsable que te vaya a guiar y que te sientas seguro para hacer ese tipo de cosas, porque por más de que no sea como tal vez se proyecta en las películas y que sea todo como que extraño y místico, obviamente no es cualquier cosa y se tiene que tomar en serio. Pero tampoco es para tenerle miedo, o sea, porque yo en verdad, yo le tenía miedo, o sea, me parecía como medio sketchy, me acuerdo que cuando le dije a mi mamá me dijo como, ¿qué? ¿Qué es esto? Como si fuera medio, no sé, un pecado o algo. Ajá, es que sí es como excéntrico en nuestra cultura y no es muy conocido. Y yo creo que hoy por hoy ya la gente se va abriendo más de este tipo de cosas, porque también ahora es más aceptable todos los temas de espiritualidad, de meditación, y es bien parecido a un estado meditativo. Sí. Es como estar en un estado meditativo en donde es más fácil que te vengan las visualizaciones que tú quieres, entendimientos que tú quieres. Es como que salen a flotar las cosas. Yo me imagino como que Ajá. cositas que salen a flotar. Pero bueno, hablando de a quién le beneficiaría, yo creo que la terapia de hipnosis profunda y en sí toda la terapia que es con raíces psicoanalíticas o psicodinámicas es para gente que está preparada para hacer un trabajo súper profundo. O sea, no es para alguien que diga yo quiero ahorita tomar una decisión súper importante de mi vida y quiero tener 8 sesiones y decidir algo, o para hacer un tema puntual, sino que para alguien que esté preparado para hacer una indagación, como digo, muy profunda y que van a salir muchísimas cosas y tienes que tener en mente que es posible que salgas del proceso muy diferente a lo que eres hoy. Se van a cambiar y reprogramar tantas cosas en tu inconsciente que tu vida ya no va a ser la misma. No va a ser la misma porque tú ya no vas a traer los mismos problemas, las mismas relaciones, las mismas situaciones. Y hay gente que no está dispuesta a eso, hay gente que le gusta seguir atrayendo ese tipo de cosas porque se benefician de cierta manera. Entonces, lo que siempre nos decía mi psicóloga y decía a todos sus pacientes es, tú tienes que saber y tener en cuenta que posiblemente cuando termines de terapia después de 1 año o 2 años, puede ser que te divorcies, puede ser que dejes tu trabajo y te dediques a hacer algo más. O sea, van a cambiar tantas cosas en tu reprogramación que quién sabe, tú estabas con tu esposo porque él te daba la atención que tú pensabas que no te merecías, tus papás, unas cosas raras que no tiene programadas, que después te das cuenta que ya no necesitas esa relación, que ya no necesitas nada, que solo tú por ti mismo vales todo, o sea, es como un reshuffling de toda tu vida y empiezas a tomar las elecciones más libremente. Antes las decisiones que tú tomabas a veces eran
como que estabas esclavo de lo que tu subconsciente necesitaba. Entonces era como que yo necesito tal cosa, entonces por eso atraigo esto. Cuando tú vas reprogramando, de repente tienes una libertad para elegir lo que quieres. Ya no es por necesidad, sino porque quieres. Entonces, Sí, y creo que aquí lo importante es que obviamente no es que cambias de un día al otro y te vuelves otra persona que tú no quieres ser. O sea, yo creo que todos esos cambios, esa reprogramación viene de tanto amor y tanta libertad y tanta sanación que cualquier cambio que se produce en tu vida es como porque tú es lo que tú de verdad quieres o por ejemplo, te acercas a ser la persona que va a cumplir los sueños que siempre has tenido, o te acercas al tipo de vida que siempre has soñado, o te das cuenta del tipo de actividades o el tipo de personas que de verdad te llenan el corazón. O sea, yo le veo como que se limpia un poco las cosas que están como nublando tu misión, tu propósito, y claro, tienes que estar dispuesta a cambiar, a soltar esas cosas que se están interponiendo, esos obstáculos, que muchas veces obviamente son súper ajá, difíciles. es como que te vas sacando todas las máscaras y llegas a conectarte con tu ser. Entonces, cada vez tu ser, que es, bueno, está vivo en todos, ¿no? Pero hay personas que lo tienen como que como una llama gigante y personas que lo tienen más como una velita escondida. Entonces, a través de la terapia es como que vas fortaleciéndole y alimentándole ese ser para que esté tan fuerte que tengas la libertad para actuar como tú quieras, lleno de amor. A diferencia de estar esclavizado por esas máscaras, de esas expectativas que a veces tenemos que cumplir y tenemos que ser de cierta manera por todo lo que se nos ha grabado en la vida. Entonces, como te decía antes, yo sí lo recomiendo para la gente que está dispuesta a hacer un trabajo bien profundo. No es algo rápido, no es una terapia que va a ser un cambio de un día a otro, tienes que estar dispuesto a meterle muchas horas. Es un proceso, va a ser frustrante a ratos, vas a estar atrayendo cosas confusas porque vas a abrir años de tu vida dificultosos, que tal vez a veces hay mucho dolor ahí y es difícil, tienes que ser súper valiente para abrir cosas dolorosas. Yo pasé en mi vida por muchas cosas, pero nunca tuve tal vez traumas muy fuertes y yo digo, o sea, hay gente que es súper, súper valiente en abrir algunas cosas que les tenían, o sea, guardadas en un cofre con 8 candados y abrirlas en realidad es, o sea, es cosa de valientes. Entonces, es para esa gente que está dispuesta a meterse, pero a bucear a fondo. Sí, o sea, es un buceo súper, hiper profundo, pero es impresionante lo libre que se siente una vez que empiezas a desenredar esos nudos, ¿no? O sea, no, claro, cada persona sabe, yo creo que cada persona siente si estás lista para algo así, si es lo que necesitas, pero es como finalmente soltar cadenas y piedras en el zapato y desenredar cosas que te tienen ahí como atrancada, trabada, como en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, y es como yo creo que es para personas que ya, o sea, desde mi experiencia y como yo lo he vivido, es como cuando quieres de verdad cortar cosas, como de verdad ya dejar ir y poder volar, como de verdad poder ser un pajarito libre que deja de estar como atado a esos pesos. Exacto, y como decía antes, para mí hubo, o sea, un antes y un después impresionante. Parece un cliché, pero es en serio cuando digo me cambió la vida, o sea, no tengo otras palabras, no tengo otras palabras, y creo que llegó en mi vida en el momento indicado, o sea, justo antes de que yo empiece en mi camino profesional como psicóloga, entonces ya le veo desde o sea, otra visión a mi vida, y creo que, o sea, no sé, a veces me olvido cómo era antes, porque reprogramas toda tu vida de una forma, pero a veces me conecto, hay veces que me conecto con la yo adolescente y las frustraciones que tenía y lo esclavizada que estaba de esos sentimientos y cómo tenía tanta ira y tantos resentimientos y tantas cosas. Tengo lapsos en que me acuerdo de eso y digo, qué bestia, cómo puede ser que vivía así. Y ahorita es como me siento como un pajarito volando y ya, o sea, ya es como mucho más fácil todo y se presentan problemas en tu vida y les ves como oportunidades y como por qué está pasando esto y qué necesito ahora y qué reto se viene y cómo voy a crecer con esto. Es, o sea, otro Es como filtro a la cambiar vida. de lente completamente, como en vez de ser víctima, pasas a 100% ser responsable y dueña de todo lo que está pasando. O sea, yo creo que después de hacer este tipo de terapia, nunca más vuelves a ver una enfermedad, una cosa buena, una cosa mala, como solo coincidencia o accidente. Es como todo tiene como un significado, todo tiene una razón, todo tiene como un propósito. Ajá, y es hermoso porque todo lo que te pasa son como que claves o como
¿cómo se dice esta palabra? Como señales de lo que necesitas. Entonces te duele la barriga y no es como que chuta, qué tontera, me duele la barriga, sino que es como que es una señal. A ver, que es una oportunidad. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? O sea, todo es hermoso, o sea, todo se vuelve tan interesante en tu vida, es como que te abre la curiosidad y todos los días se vuelven una aventura porque te das cuenta de cómo tu mente es tan poderosa y tu ser y las cosas que atrae y todo quiere crecer y... O sea, definitivamente es una herramienta súper ultra poderosa para ir al siguiente nivel, para de verdad un autoconocimiento y un desarrollo personal súper profundo, súper poderoso para solo llegar al siguiente nivel. O sea, yo le veo como un turbocharge al siguiente escalón, por decirlo así. Exacto. Y bueno, la hora, para cambiar un poco de tema, ya que hemos hablado tanto de este tipo de terapia y toda la cosa, que obviamente a las dos nos encanta, nuestras conversaciones, por si acaso, de WhatsApp son básicamente todos los días acerca de qué significado tiene esto, qué representación puede tener esto, ayúdame a descifrar qué otra cosa. Es súper chistoso, pero tú también viviste una etapa de una mala relación con la comida. Lo chistoso es que simultáneamente más o menos las dos estábamos viviendo momentos súper dolorosos y súper difíciles hace unos años con respecto específicamente a la comida, pero ninguna de las dos estábamos conscientes de lo que estaba pasando, ni sabíamos muy bien que la comida era un problema, ni de que el amor propio era un problema, ni que nuestro físico era el problema. Y cada una como que solita logró sanar eso. Pueden escuchar mi historia en otro capítulo del podcast, pero me encantaría que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia con la relación con la comida, lo que tú has vivido. Ha sido súper profundo y un aprendizaje súper grande para ti también, entonces quisiera que nos cuentes sobre ese tema. Claro, para mí justo es algo que se relaciona un montón con esta terapia que yo hice, con la hipnosis. Como tú dices, las dos vivimos un proceso, se puede decir como un desorden alimenticio simultáneamente, pero en esa etapa estábamos bien separadas, entonces no hablábamos del tema y también había mucho tabú. O sea, sería súper importante como quitar el tabú que hay alrededor de los desórdenes alimenticios. Y creo que es la palabra en sí, o sea, desorden alimenticio ya es fea, ya es estigmante. Ajá, tú le dices a cualquier persona eso y es como a todo el mundo se le ponen como que los pelos de punta y no... Los pelos de punta. Y es mejor decir desorden alimenticio que decir anorexia, bulimia, binge eating. O sea, todos esos nombres son tan feos y tan encasillantes y te hacen ver como una persona como mala, como egoísta. O sea, hay mucho estigma alrededor de esos nombres. Entonces yo creo que, o sea, por eso me encanta el enfoque que tú tienes, que es simplemente tu relación con la comida, que a veces puede ser sana o no sana, como cualquier otra relación. Pero bueno, para mí definitivamente hubo, o sea, unos años súper, súper, súper difíciles. No sé si quieres que les cuente un poco cómo fue. Sí, desde lo profundo. A ver, desde el principio. yo como les contaba antes, siempre fui una persona súper perfeccionista y súper exigente conmigo misma, porque vengo de una familia bien grande y mis papás, bueno, no es que tenían mucho tiempo para darnos a cada uno el espacio que necesitaba, pero también eran muy exigentes. Siempre esperaban lo mejor de nosotros. Y yo tenía hermanos que eran súper buenos en muchísimas cosas. Entonces yo un poco crecí con esta idea en la cabeza de que yo tenía que ser mejor y mejor y mejor y mejor y no había techo, o sea, no había dónde llegar a ser mejor. Estándares de perfección. O sea. Unos estándares de perfección, pero extremos. Entonces, en el colegio mis estándares de perfección se reflejaban en mis notas, creo. Que por suerte no se me hacía tan difícil, entonces yo podía tener una vida balanceada, ¿no? Podía tener mi vida social, podía tener una relación, o sea, estaba bien, era manejable. Pero cuando yo estaba en quinto curso, uno de mis hermanos se enfermó, tuvo un problema de depresión bien fuerte, que también fue un poco a causa de, yo creo, ¿no? Desde mi visión, de todos estos estándares de perfección tan altos que teníamos nosotros y de las expectativas de mi papá, que era un papá súper autoritario, un poco frío, o sea, parco, en que él no demostraba sus emociones de la manera más abierta, o sea, no era una persona de abrazos, nunca era de decir te quiero mucho, era parco, frío, o sea, su forma de darnos amor era trabajando, trabajando, trabajando y dándonos una educación
y asegurándonos de que seamos cultos, y asegurándonos de que leamos y que seamos inteligentes. Esa era su forma de dar amor, pero él era súper malo demostrando sus emociones. Entonces era como que en mi mente yo tenía que cumplir sus expectativas, pero yo no recibía de vuelta amor o aprobación. Obviamente esto era un filtro, ¿no? Esto no es que mi papá era malo ni mucho menos, un papá fabuloso, pero eso era un poco lo que yo veía en esas épocas. Entonces, bueno, mi hermano se enfermó y yo estaba en quinto curso y él estaba en sexto curso. Y después de que mi hermano se enfermó, él estaba muy mal, con una condición mental. A mi papá le encontraron un tumor en el riñón, cancerígeno, que ya estaba en stage 4, o sea, es lo más avanzado del cáncer. Esto me acuerdo clarito que fue en abril. Y yo para ese entonces estaba en todo este proceso de ver si me iba a estudiar a Estados Unidos, tomar el SAT, los APs, los 80 exámenes, quería tener las mejores notas. Y mi papá se enferma. Y en mi cabeza lo único que yo podía hacer era como que ser mejor. O sea, tener mejores notas y dar más. No sabía yo cómo más relacionarme con mi papá que a través de como que las notas, la parte académica, la parte intelectual. Esa era mi relación con él. Porque con mis otros hermanos que eran hombres, era más fácil. Ellos como que se iban a la hacienda y montaban caballo y se interesaban por unos temas, pero yo como mujer era diferente, como que no sabía mucho cómo relacionarme con él. Seguí siendo súper exigente conmigo en las notas y cuando estuve en sexto curso mi papá estuvo súper mal de salud, se iba a las quimioterapias, mi hermano también estaba súper mal de salud por su lado, con su depresión, él tenía algún tema como psicótico, que bueno, es muy complejo, no me voy a meter por ese lado porque ahí sí no acabamos nunca. Pero el caso es que yo aplico a muchas universidades en Estados Unidos y me aceptan algunas muy buenas. Las mejores universidades de Estados Unidos, para aclarar. No, tampoco. Entonces, bueno, yo tenía un dilema mental de qué hacer y qué no hacer. Era como que me sentía pésimo porque mi papá estaba mal y yo me estaba yendo. Pero también al mismo tiempo estaba desesperada y quería salir de mi casa porque era una adolescente que quería su espacio. Entonces, bueno, me voy a Estados Unidos y ahí fue el comienzo del desastre. O sea, el día que yo llegué a Estados Unidos, yo no sé qué pasó en mi cabeza. Yo tenía un chaulafán mental y empecé a entrar en este patrón de querer llegar al perfeccionismo. Yo estaba muy acostumbrada a que en el colegio las cosas me daban fáciles. Yo estudiaba y me iba bien en el examen, punto, era así de fácil. Salía con mis amigas, era promotora de una discoteca, o sea, todo como que se me daba súper fácil. Pero llegué a Estados Unidos, a esta universidad buena, y todo el mundo era demasiado inteligente, todo el mundo hablaba como 5 idiomas, todo el mundo tocaba instrumentos, eran deportistas, y yo era ahí un simple mortal. O sea, por primera vez en mi vida era de mediocre para abajo. Me sacaba la madre y no me ponían el 100, me ponían una mala nota. Entonces yo decía, no soy lo suficientemente buena. Y para eso yo hablaba con mi familia y yo me daba cuenta que mi papá estaba peor. Entonces en mi cabeza todo estaba derrumbándose, o sea, todo. Yo ya no sabía quién era yo, porque yo estaba acostumbrada a ser la mejor estudiante. O sea, todo lo que yo... Tu identidad. Mi identidad era esa, exacto. Entonces yo empecé a controlar la comida de una manera excesiva. Y era para mí, me daba una satisfacción gigante tener ese control, porque era lo único que yo podía controlar en un mundo descontrolado. Y también va de la mano, yo creo que para mí fue como que un choque cultural muy fuerte, porque la universidad a la que yo me fui no había ni una sola mujer latina. Bueno, gringas, obviamente asiáticas, habían algunos latinos, habían poquititos latinos. Yo no tenía amigas mujeres, yo tenía amigos hombres, que eran mis amigos colombianos. Era una universidad que el invierno llegaba a tener negativo 30 grados. O sea, eran unas condiciones súper fuertes que yo creo que yo no estaba preparada, yo no tenía la madurez, yo no tenía las herramientas para lidiar con eso. Entonces, se mezcló todo ese ambiente, como que ese ambiente frío, ese ambiente duro, con el yo darme cuenta que no era tan buena como yo creía, rodearme de gente demasiado exitosa alrededor, y entonces para mí era como que, bueno, entonces voy a bajar de peso, o sea, ya eso va a ser mi goal. Obviamente bajar de peso para ti sí tenía también otro significado de como desde tu niñez, ¿verdad? Ajá, es que para eso, es que todos estos temas son tan complejos porque hay tantas capas. Yo tengo hipotiroidismo, que es esta condición, para los que no saben qué es, que la glándula de la tiroides
no funciona lo suficientemente bien. Entonces toda mi vida yo he tomado pastillas para la tiroides y he tenido tendencia a engordar desde chiquita. Entonces yo me acuerdo que mi mamá me llevó a un nutricionista la primera vez cuando yo tenía como 7 años. Wow. Y, ajá, y la nutricionista me tenía una dieta súper estricta y como que a mis amigos les mandaban cachitos y Oreos en la lonchera y a mí me mandaban pollo a la plancha y, o sea, como que no fue una niñez muy normal en ese sentido. Uh-huh. Y bueno, como que yo tengo memorias súper fuertes de eso, súper dolorosas, de cómo yo no podía comer como los otros niños Uh-huh. y cómo mi mamá me controlaba tanto a través de la comida, que para mí era horrible, o sea, para mí era como traumatizante, totalmente traumatizante. Como que un punto débil, además. O sea, se quedó ahí ese punto débil, esa capita. Exacto. Obviamente yo una vez que trabajé en terapia me di cuenta de por qué eso pasó y por qué yo toda mi vida un poco me protegí a través de la gordura. Bueno, es un tema mucho más Es otro complejo, tema, pero solo para poner ajá. contexto. Sí, pero para darles una idea, yo era una niña que yo estaba en dieta todo el tiempo, o sea, toda la vida estaba a dieta. O sea, era mi cumpleaños, iban todos mis amigos a mi casa y mi mamá no me dejaba comer mucho chupete. O no me dejaba quedarme a dormir en las casas de mis amigas porque me decían, no, porque tú vas a comer mal, vas a desayunar cereal o cosas así que mi mamá era por bien hacer, pero para mí como niña era como que, qué mala mi mamá, ¿por qué me hace esto? O sea, ¿por qué me está haciendo esto? Y ahora que me doy cuenta, o sea, nunca fue por mala, mi mamá más, o sea, más que nada quería protegerme, quería que no se vuelva un problema de sobrepeso excesivo, que después sufra yo por eso, o sea, ella no quería que yo llegue a la adolescencia y que yo tenga problemas de sobrepeso, que después sea mucho más difícil retroceder. Entonces toda la vida me cuidó un montón en la comida. Entonces, bueno, yo ya tenía un poco ese trauma mental, ¿no? Entonces por eso llegué a la universidad y para mí era como que tan satisfactorio bajar de peso, porque había esto y había un montón de inseguridad con mi cuerpo. Siempre, como toda la vida fui una niña gordita, siempre fui súper insegura en ese aspecto. O sea, siempre para mí comprarme ropa era difícil, siempre tenía que buscar camisetas flojas, heredaba ropa de mis hermanas y no me quedaba, cosas así, ¿no? Mis hermanos hombres, imagínate 3 hombres con una hermana gordita, obviamente me molestaban un montón. No por malos, por ser niños, obvio, ¿no? O sea, niños hombres, ¿cómo no le van a molestar? Entonces, para mí siempre, o sea, sí hubo mucho sufrimiento alrededor de la gordura durante toda mi infancia. En la adolescencia no tanto, porque como que cuando yo llegué ya a la altura, o sea, dejé de crecer, ya se estabilizó mucho más mi metabolismo y ya me podían dar la dosis de pastilla que mi cuerpo necesitaba. Mientras yo crecía de niña, como que nunca estaba bien estabilizado eso. Entonces, una vez que yo llegué como a los 13, 14 años, que ya dejé de crecer, ya recibía la hormona de la tiroides adecuada para mi peso y ahí realmente estaba bien. No me veías y decías era gorda, pero sí tenía que cuidarme siempre, siempre como que estaba a dieta. Entonces, bueno, cuando llegué a Estados Unidos, como les estaba contando, yo creo que entré en una depresión súper profunda, pero mi depresión no era el tipo, porque hay tipos de depresión, no hay manifestaciones. Entonces hay la gente que se echa en la cama y no quiere salir de la cama. Yo en cambio era una depresión hiperfuncionativa, o sea, yo era como que me volví más exigente, más ansiosa, ese era mi tipo de depresión. Mi depresión fue súper relacionada al tema de la comida. Y bueno, ese año bajé, ¿qué habrá sido? Unas 40 libras o algo así. Y regresé a Ecuador en abril y mi papá estaba muy delicado de salud y yo me empeoré bastante cuando regresé acá. Para mí ahí también entró otro factor en juego, que mi papá estaba, o sea, el cáncer ya estaba realmente, o sea, fatal. Entonces él con las quimioterapias también bajó muchísimo de peso, o sea, era un huesito. Él siempre fue medio gordito y le fascinaba cocinar, le fascinaba comer y para ese entonces estaba flaquísimo y no podía comer nada. O sea, le bajábamos, me acuerdo, a la sala un consomé
y tomaba 2 bocados de consomé y decía, ya nomás, ya me da náusea, no quiero. Entonces, para mí también se mezcló eso de que yo me sentía súper culpable de disfrutar de la comida cuando mi papá estaba así. Entonces yo en mi mente también era, otra vez quería su aprobación y otra vez quería como que acompañarle a mi papá en esto. Yo no sabía mucho cómo hablar con él, cómo demostrarle mis emociones, entonces era como que entonces yo tampoco voy a comer. Y era así, mi papá está comiendo 2 bocados de consomé, yo también, entonces. Y yo quería como que, o sea, casi, casi en mi mente era como que me quería morir con él. O sea, llegó un punto que yo estaba camino a la muerte, o sea, literalmente de la mano de mi papá, los dos casi que agonizando, porque en mi inconsciente era como, es la forma de que mi papá me apruebe, es la forma de tener su cariño, es la forma de ser la hija ideal en ese mundo en el que yo no sabía cómo demostrarle mis emociones a él. Entonces, por suerte, por bendición de Dios, ahí llegó mi psicóloga y en realidad fue porque, bueno, obviamente toda mi familia estaba hiper preocupada por mí, ¿no? Pero no, había mucho tabú, ahí hay mucho tabú en este aspecto siempre, yo creo, ¿no? O sea, es difícil, es súper difícil esos temas. Pero una de mis hermanas me recomendó la psicóloga y bueno, ahí le dijo a la psicóloga que yo estaba realmente súper grave, que era una emergencia que me vea y la psicóloga decidió verme. Y ahí fue cuando mi vida se transformó porque yo con esta psicóloga nunca hablé del tema de la comida. O sea, no hablamos del tema. Bueno, tal vez un poquito al comienzo, ¿no? Pero después simplemente fuimos indagando año tras año para atrás y todo tenía sentido. O sea, esa necesidad de controlar la comida, de tener el control sobre mí misma y que mi mamá no me controle a mí, de querer ser la hija perfecta, de cumplir las expectativas, también cumplir las expectativas sociales, tantas cosas que se me habían grabado en mi vida, todo empezó a tener sentido de por qué yo ahora estaba tan mal. Y también junto con la depresión, con la enfermedad de mi papá, con la enfermedad de mi hermano, o sea, como que todo hizo clic y yo me di cuenta de que yo era una persona que tenía todos los factores y todos los riesgos para caer en un desorden alimenticio. También por mi tipo de personalidad, ¿no? Por ser un tipo de personalidad perfeccionista, de estándares súper altos, eh, relaciones no tan emotivas con los papás, no sé, pero de como que de emociones no tan demostradas, o sea, todos los factores de riesgos que uno estudia como que de desorden alimenticio, todos check, 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 check. Entonces, pero con ella lo chévere fue que no lo tratamos como un desorden alimenticio, lo tratamos como, o sea, ella cuando me vio a mí me dijo, tú estás totalmente desconectada de tu ser, o sea, me dijo, tu ser está ahí en un lugar refundido y estás cumpliendo todas estas expectativas y todas estas máscaras que se han ido acumulando en tu vida y en este momento hiper doloroso y hiper difícil de tu vida, como que todo se hizo mucho más fuerte y mucho más poderoso. Entonces, si yo seguía así, o sea, probablemente, no sé si acababa muerta o qué, porque yo estaba realmente muy mal, o sea, muy, 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 muy mal. Pero ahí el fondo de mi ser no quiso morir y mi ser quiso trabajarlo y salir adelante y salí viva al final del túnel y salí transformada y ahora es un momento que más bien agradezco un montón haber pasado por eso porque, o sea, la forma en la que veo la vida ahora es tan distinta, o sea, desde un punto de agradecimiento total, 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 total. Y el mayor agradecimiento que tengo es poder estar sana hoy día, después de haber estado varios años, digamos, con una anemia fuertísima, con muchos problemas médicos a raíz de la flacura, digamos, que tengo, o sea, un agradecimiento tan grande de estar sana que es como que ya no puedo, ya no, nunca más en mi vida voy a poner en juego mi salud, o sea, nunca más en mi vida. Y, y creo que me dio tantas herramientas esa etapa de mi vida porque ahora tengo un montón de pacientes que tienen problemas relacionados a la comida, un montón de pacientes, y no son extremos, hay, bueno, hay de todo, ¿no? Hay gente que tiene leves problemas
con la comida, hay gente que tiene problemas con la comida mucho más fuertes, mucho más acentuados, pero yo ahora estoy en un lugar mucho más empático, que creo que si no hubiera vivido eso tal vez no entendería, o tal vez yo también estaría como que en ese mismo juego de, no, si se trata solo de la comida, se trata del peso, se trata de la dieta, cuando yo ahora entiendo que se trata de mucho más. Entonces yo creo que si no hubiera vivido eso no les entendería a mis pacientes de la forma que les entiendo ahora, porque ahora entiendo que se trata del querer atención, de necesitar amor, del control, del afecto, de muchos temas súper, súper importantes como seres humanos. Y mucho más profundos, porque yo creo que una de las razones, o sea, parte de ese estigma y de ese tabú de los desórdenes alimenticios es esa como decías antes, ese egoísmo o esa preocupación Superficialidad. de ser tan superficial, de que te importe tanto tu físico para llegar a un nivel en el que pones en riesgo tu salud, en el que pones riesgo, puede empezar por solo poner en riesgo tu vida social o poner en riesgo relaciones cercanas, ¿verdad? A un punto en el que puedes poner en riesgo tu vida. Y yo creo que hasta hoy en día lo que pasa es que mucha gente sigue pensando que, por ejemplo, todo ese rango de desórdenes alimenticios, de trastornos, en el rango que sea, o hasta solo conductas, ¿no? Porque ni siquiera tiene que ser solo todo un desorden. Puede ser solo una conducta de un desorden. O sea, ¿me explico? Uh-huh. No tiene nada que ver, en verdad, o sea, la raíz no tiene nada que ver con ese número en la balanza y no tiene nada que ver con calorías o con el peso o con una talla de jean. O sea, está atada a temas muchísimo más profundos y muchísimo más dolorosos que solo decir, es que subí 5 libras. Ajá, exacto. Y como tú dices, hay un montón de estigma y de tabú en pensar que esas personas, que la mayoría de veces son mujeres, son súper superficiales y vanidosas. Y mucha gente se queda en eso, ¿no? Y dice como que, y me cae mal, y es insoportable, y es súper egoísta, y súper self-centered, cuando en realidad es una persona que está sufriendo un montón y ha llegado a ese extremo de tener que hacer eso por algo más que está ahí adentro, por una necesidad profundísima de aprobación o profundísima de amor o de quién sabe qué, ¿no? Porque para cada persona hay un significado diferente. Claro, Para esas mí son como era las más eso. comunes. Ajá, y para mí sí se trataba de eso, sí se trataba mucho de aprobación y de amor y de control. Esos eran como que los temas más grandes. Pero pero sí o sea, lo más tenaz es el estigma, yo creo, y el tabú que hay alrededor de eso. Y por eso, y yo agradezco haber pasado por eso, porque como psicóloga ya no me quedo en que la persona sea egoísta o que la persona sea complicada, porque la gente dice es que es tan complicada ella, que no puede hacer esto o lo otro. Yo ya no me quedo en eso. Es como que ya puedo llegar a un lugar mucho más de empatía con mis pacientes y entender que qué hay detrás, o sea, entender que hay mucho más detrás y que es doloroso por lo que están pasando y nadie quiere tener un desorden alimenticio. Es súper feo, o sea, nadie quiere estar en ese lugar. Tienes que sacrificar y sacrificas cosas de tu vida súper valiosas porque estás en una necesidad extrema de amor y de aprobación que no sabes otro mecanismo, no sabes cómo pedirlo. Entonces es como que un llamado a gritos de sea lo que sea que necesite la persona. Ahora, después de haber pasado por esa experiencia y desde tu experiencia profesional, ahora que tienes, o sea, hasta tratas con ese tipo de pacientes y ese tipo de problemas, si alguien estuviera escuchando, por ejemplo, alguna mamá, alguna hermana, alguna amiga de personas que tienen ese tipo de conductas como las que yo viví o las que tú viviste o las que hemos visto a gente cercana vivir, ¿qué les dirías? Como qué hubieras querido que en ese momento, por ejemplo, yo hubiera necesitado como amiga tuya cuando tú estás viviendo eso? ¿Qué hubieras querido que alguien le diga a tus tías o a la gente que en verdad pensaba que solo se trataba de que quiere ser flaca o de que es egoísta o de que es complicada o de que le importa demasiado solo cómo se ve? Yo creo que es súper importante para la gente que le rodea entender eso primero, entender que hay algo mucho más profundo que se está manifestando de esa manera, en primer lugar. Y después, el único consejo que les podría dar es que le den todo el amor, o sea, todo el amor a esa persona que yo creo que en mi caso fue lo que me sanó, porque mi familia, o sea, en eso sí es súper unida y súper afectuosa.
o sea, darle un montón de apoyo y no exigirle nada a la persona. O sea, yo les recomendaría, y de ahí, no solo a través de mi experiencia, sino lo que he visto con mis pacientes, lo que he visto con otras amigas, les recomendaría que no le exijan nada a la persona, porque si la persona está en ese lugar, no va a poder ver más allá de su exigencia, le va a molestar. O sea, no le exijan, no le frustren, no le digan, come esto, no comas esto, no hagas esto. Simplemente acompáñenle y estén ahí y denle amor de otras maneras que no sea a través de la comida. O sea, esa persona ya tiene tantos problemas con la comida que denle un montón de acompañamiento de otras formas, ¿me entiendes? O sea, invítenle a otro plan, a una actividad, a conversar, a jugar cartas, a ir al cine, como que la persona sepa que solo estás ahí como apoyo y que no le vas a exigir nada. Como que ya tiene suficiente lidiando con la comida de por sí sola. Y, y creo que eso es lo más sanador, o sea, el amor de tus seres queridos, porque muchas veces la persona solo necesita eso y quiere eso. Y está buscando aprobación y cree que si no son las libras menos no le van a aprobar. Actuar normal, o sea, al final es una persona y todos tienen sus cosas y en el momento en el que esté listo lo trabajará. Creo que cada persona tiene su ritmo y cada persona tiene su camino y tú no le puedes exigir a una persona que se sane antes de esa persona estar lista para sanar. Sí, en eso los dos coincidimos un montón, que claro, toda mi filosofía de todo lo que yo hago ahora y un poco mucho de lo que conversamos y de lo que tú tratas con gente es eso de que la comida y lo que está en el plato es simplemente una metáfora de la vida. Porque como tú decías, por ejemplo, para ti era esa necesidad de control. Para mí también, o sea, para mí también en momentos diferentes yo, por ejemplo, lo escondía muchísimo. De mí nadie sabía nada y eso tenía su propio significado. Y para mí los atracones tenían su propio significado. Y para mí controlar y pesar la comida tenía su propio significado. Pero nada tenía que ver con el peso o con la comida. Era como esta metáfora de hambre de hambre y de control y de necesidad de amor en completamente otros aspectos de la vida. Ajá, y es impresionante porque para cada persona se manifiesta diferente, ¿no? Lo mío era obvio porque todo el mundo me veía que estaba flaquísima, entonces no podía esconderlo. Lo tuyo fue algo súper escondido y eso tiene significado por tu tipo de personalidad, que es distinta a la mía y las necesidades que tenía cada una, ¿no? Yo necesitaba aprobación y amor. Tú era otro significado el que estabas buscando. Y yo o sea, me enteré de tu dificultad y tu mala relación con la comida muchísimo más tarde, o sea, recién, y recién hemos podido hablar a profundidad de eso y es hermoso porque es como que, wow, en verdad, cómo la vida nos encaminó a través de eso y ahora las dos nos somos super foodies, o sea, tú te dedicas mucho a la nutrición, te encanta comer, desarrollas recetas, a mí me encanta cocinar postres, me encanta salir a tomar un helado, o sea, como que como nuestras vidas nos ha transformado y ahora tenemos como que una relación tan amorosa alrededor de la comida, creo, con la gente que nos relaciona, o sea, para mí hay como ahora tanto amor alrededor de eso, o sea, para mí no hay mejor plan que decir a alguien como que vamos a almorzar a tal lugar, vamos a cenar a tal lugar, es como que, no sé, está lleno de vida y antes no había eso, antes era un hueco negro que que creo que para cada persona tiene su significado, pero es un camino lleno de Y que no aprendizajes. se acaba, porque también, o sea, por más de que ahora las dos, claro, el significado de la comida es de amor y de abundancia y tiene un significado tan profundo, o sea, porque ahora ya nunca más le vamos a poder vivir a la comida de otra manera y ahora identificamos en otras personas también los mismos patrones y tenemos, o sea, tenemos un lente después de haber vivido por algo así que es diferente al del resto de las personas, pero también es un trabajo que nunca se acaba, o sea, en eso creo que puedo hablar por las dos porque estamos siempre en contacto y estamos siempre hablando todos los días del tema, en que la comida a la final también es como una señal, es como un foquito en el auto que se va prendiendo cuando las cosas están difíciles o cuando hay algo que nos cuesta. Es como que ahí donde se vuelve a presentar esos obstáculos o esas... Exacto. Tendemos a manifestar nuestras dificultades a través de la comida. Y es como que no es que de un día a otro estás perfecta y yo no voy a decir que soy ninguna santa y que ahora estoy en el mundo ideal. No es así. O sea, por darles un ejemplo, para que ustedes puedan identificar, o sea, yo cuando
me siento pésimo, me puedo comer una bolsa entera de chocolates y no es sano, ¿me entiendes? No es un comportamiento sano el que yo estoy haciendo y me como una funda de chocolates y una de galletas y una de pan, o sea, como que para mí sí puede haber como que todavía dificultades con respecto a eso y yo tiendo a manifestarlo a través de la comida, pero ya es otra historia, o sea, ya entiendo lo que me está pasando, respeto, tengo autocompasión, o sea, si me pasa eso, o sea, me trato con cariño a mí misma, me perdono a mí misma. No es una cosa de que tengo que castigarme por las cosas que hago mal, sino que o sea, estoy en un lugar de mucho más amor que antes. Y creo que tú también. Sí, en ese sentido, o sea, yo también cuando, o sea, el tener atracones es algo, porque la gente, claro, mucha gente me quiere preguntar, es como, ¿cómo controlo lo suficiente para que eso ya nunca más me vuelva a pasar? Y no se trata de eso, ahí yo creo que el lente está equivocado, sino el lente correcto es verle como como un foquito, como una señal, o sea, yo le veo como un detector de metales, cuando de la nada empiezo a ver que ese tipo de patrones, ese tipo de emociones alrededor de la comida se vuelven a como flotar, es como un pip, 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 algo necesita amor, algo necesita atención. O tal vez no estoy llena en algún aspecto de mi vida, o estoy pasando por algo demasiado difícil, tal vez necesito desahogarme con alguien, tal vez necesito un psicólogo, tal vez necesito un espacio personal, 1 hora al día, 1 hora a la semana de irme a caminar, o sea, para cada persona es diferente, ¿no? Pero ajá, como tú dices, es un detector de que hay algo, o sea, de que algo te está molestando, de que hay algo adentro que está sufriendo y que hay que darle atención. Sí, pero bueno, qué linda conversación. Creo que con eso vamos a terminar porque ya ha pasado más de 1 hora. Ojalá a todos les haya servido. Ale, gracias por estar aquí. Déjennos todas sus preguntitas y todas las cosas que les podamos contestar acerca de estos temas o que Ale les pueda contestar. Ale, cuéntanos dónde te pueden encontrar, dónde estás trabajando ahora y cómo se pueden contactar contigo. Bueno, primero, gracias Isa por invitarme, yo encantada de hablar de estos temas y creo que dejamos abierto un montón de cosas sin tocar bueno, podríamos estar hablando horas de eso y creo que nos pasamos hablando horas de esto todos los días. Em, pero bueno, para que sepan, yo soy psicóloga clínica, yo trabajo por el sector de la primavera, entonces si quieren venir a conversar, estoy con las puertas abiertísimas a ustedes. Y trabajas acabas de abrir una nueva clínica, cuéntanos un poquito de eso. Sí, estoy trabajando en una clínica que se llama Oasis, Bienestar y Salud. Es un centro donde trabajamos, creo que unos 8 o 10 psicólogos. También tenemos un médico, tenemos un acupunturista y tenemos psicólogos enfocados en diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, yo no trabajo con niños, pero tenemos ahí un par de personas que son súper buenas con niños. Eh, Hay diferentes rangos de todo, ¿no? De experiencia, de precios, de estilos, de tipos de terapia. Entonces es chévere porque somos un equipo que nos apoyamos unos a otros y después hacemos sesiones en que nos damos feedback. Entonces para mí es espectacular tener ese apoyo de otros profesionales. Y bueno, también tengo mi consulta en mi casa, que es en Monteserrín, para los pacientes que no pueden hacerse el viaje hasta Cumbayá. Entonces ahí tengo como que todas esas dos posibilidades para atender. ¿Quieres dejar tu número porque no tienes Instagram, pero sí tienes para que te escriban por WhatsApp o lo que sea, cualquier Sí, cosa? tengo celular. Tal vez les dejes por escrito. Bueno, les voy a decir mi número, pero tal vez después dejar por escrito. Sí, les dejamos en los show notes del capítulo. Es mejor. Les voy a dejar entonces el número de Ale, cualquier persona que se quiera contactar. Gracias por estar aquí y por acompañarnos. Y nos vemos en el próximo capítulo.